Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí presentes, compartiendo este espacio y ya en nuestro último encuentro sincrónico, por lo menos de la socialización y de las actividades. Hoy vamos a trabajar un tema que tiene que ver con todos los anteriores, que los recoge y de alguna manera como que le da un sentido también a muchas de las actividades previas que hemos hecho. Entonces, bueno, yo creo que sin más le entrego el micrófono a Alexis para que nos cuente primero que todo, algo de su labor durante estos días, sabiéndose prácticamente en un equipo colaborativo de él con él, y luego, claro, tuvo la suerte de que alguien lo acompañara, pero bueno, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, muchas gracias, profesora Diana. Pues muy buenas noches a todos. Lo bueno es que son pocos y son caras conocidas, entonces no me da como tanta pena. Fue muy interesante, fue muy chévere. Por ejemplo, que me tocó un tema muy importante. Para mí me parece un tema demasiado importante. Yo creo que es un tema que es transversal a este curso y qué bueno que como parte final podamos hacer una reflexión sobre este. Y es el tema de la comunicación en la educación. Entonces, de antemano le doy muchas gracias a Vale, que me ayudó mucho, a la profesora Diana, que me orientó también mucho, y bueno, espero que les guste lo que les tengo planteado para hoy. Hoy vamos a hacer un recorrido reflexivo, vamos a hacer un recorrido a nivel histórico, vamos a tener unas cápsulas a nivel de sociología, psicología, hoy va a haber un poquito de todo, les va a dar la libertad para que, vamos a tener un espacio para que también dialoguemos. En cualquier momento, si tienen algo que decir o si ven que me estoy profundizando mucho porque es un tema muy extenso, me pueden levantar la mano, así como la David la está levantando. Y si no, Valentina me va a ayudar con el chat y ella va a recopilar toda esta información que después se las vamos a pasar en otro momento. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver un video que es muy corto, les voy a pasar el link, dura 30 segunditos, no creo que se demoren mucho. Y arrancamos, ¿listo? Entonces por el chat les voy a pasar el link del video. Alexis, si quieres, de todas formas, probamos a ver qué tal es la reproducción. A veces no es muy buena cuando es a través de este sistema, pero podemos probar. Quién quita que tengamos suerte en el día de hoy. Vale, vamos a enseñarlo. Ojalá, porque yo estoy en el celular y se me enreda salirme y volver. Ok, entonces les voy a compartir pantalla y vamos a ensayar. Listo. ¿Todos están viendo el video en la pantalla? Sí. Alexis, quítate la ventanita que tenía el video. Ahí no lo ven. ¿Sí lo ven o no? No, No. Ok, espérame. Creo que no la vamos a ver. Ahí lo ven. Se ve tu pantalla, pero no se ve el video. Bueno, no, entonces si quieren veámoslo cada quien desde... Pero Alexis, es que no entiendo qué es lo que, o sea, qué es lo que estás viendo en tu pantalla. Si quieres, Alexis debe tener dos pantallas. Sí, yo tengo varias pantallas. Ese es el problema. Tienes que ponerlo en la pantalla donde estás viendo el curso virtual. Ok. Ahí sí. Tampoco. No. Bueno, no importa. Cada quien, si pueden, lo ven desde... Y a la profesora Liliana después se lo compartimos. No, yo lo puedo tratar de compartir. Listo. Yo, si quieres, todos apaguemos los micrófonos y yo lo comparto. Mándamelo y yo lo comparto desde acá. Manda el enlace. Ya está en el chat el enlace. Ah, no, se lo mandé. ¿Quién? No, Sí. no está en el chat. No, espera, es que le estaba escribiendo, era...
Entonces, yo, si quieren, yo lo comparto y si empieza como a verse así, pues la profe Lili será la que lo Ahí se verá los... así y los otros lo pueden ver de manera independiente. Vale, ahí está. Listo, yo lo voy a compartir entonces. No. Si quiere, profe, dejémoslo así, que es chévere el video, pero creo que no es tan relevante por el tiempo que tenemos en estos momentos. No, espérate que ya, era que no lo había. Bueno, pues sí o no. Ya. ¿Lo están viendo? No. ¿No? Está cargando. Ya, ahora sí. No, no se ve bien. Sí, yo lo he visto, es muy bueno. Qué chévere. Bueno, entonces, ahora sí vamos a empezar con la presentación. Listo. Entonces, en esta unidad, en esta última unidad, nos convoca el tema de la comunicación, el tema de la comunicación en la educación virtual. Lo que les quería decir con este video es cómo a través de la historia, a través de la evolución de la tecnología, se ha ido modificando la comunicación entre nosotros, entre los seres humanos, la comunicación con los estudiantes, la comunicación en las aulas. Entonces, cómo se da esta brecha tecnológica, ¿cierto? Y todo esto, con lo que quiero es que en esta exposición se establezca, es una invitación a reflexionar sobre las características de los entornos virtuales y la formación como un espacio de comunicación. También cómo mantener el interés y la participación y motivación tanto de docentes como de estudiantes en un entorno virtual de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, para empezar con esto, tenemos que primero devolvernos un poco y ver dos temas que es muy importantes, dos conceptos que son la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Entonces, en esta sociedad de la información, hacemos una referencia a la capacidad tecnológica para almacenar cada vez más información y la forma en cómo circula esta cada vez más rápidamente, ¿cierto? Entonces, aquí es donde emergen las tecnologías de la comunicación. Entonces, esto se da en el panorama de lo social, de lo cultural, de lo económico. Y existe la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es el tipo de sociedad que se necesita para compartir y tener éxito frente a los cambios económicos, políticos y modernos en el mundo. Este concepto es un concepto como muy general, ¿cierto? Entonces, lo que en sí quiero expresar con esto es cómo en la sociedad del conocimiento se modifican en muchos sentidos la forma en que se desarrollan las actividades en la sociedad moderna. Cómo utilizamos los seres humanos esta información y la transformamos en conocimiento. Entonces, siempre se habla de sociedad de la información y conocimiento, pero son dos cosas que van de la mano, pero cada una tiene un significado muy diferente, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre la sociedad y la información es que la información
no es lo mismo que conocimiento, empezando por eso, sino que la información es un instrumento para llegar a un conocimiento. Entonces, y el conocimiento es aquel que está comprendido por cualquier mente humana razonable, y mientras que la información son todos aquellos elementos que obedecen principalmente a unos intereses en un ámbito comercial. Estamos hablando de una definición universal, ¿cierto? Entonces, en estas diferencias es cómo construir mensajes y cómo gestionar un entorno participativo en un protagonista activo de la producción, es un entorno participativo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer como un paralelo entre estos dos términos de la sociedad de la información. Entonces vemos que es la creciente capacidad tecnológica para almacenar cada vez más información. No solo almacenarla, hacerla circular más rápidamente y con mayor capacidad de difusión. Aquí es donde se va la revolución de las telecomunicaciones, cómo iniciaron, cómo van creciéndose exponencialmente en el punto donde vamos. Y los pilares, tienen unos pilares que son la globalización de la economía y la cultura, la automatización industrial y la inmediatez de productos y resultados. En paralelo con la sociedad del conocimiento, que es una apropiación crítica y selectiva de la información utilizada por los ciudadanos y cómo aprovechan esta información y este conocimiento. Tiene unos pilares, los pilares es de la diversidad lingüística, la libertad de expresión y el acceso a la información para todos. Pero eso conlleva a unos problemas que se dan en una brecha digital, social y económica. Entonces aquí es donde podemos hablar de una brecha digital, tanto a nivel económico por estudiantes que no pueden acceder a las clases porque no tienen simplemente conectividad, porque están en un espacio que no tiene computadores, no hay conectividad, no hay un sistema educativo como muy confiable, se les roban la plática, y en lo social a la brecha digital que se puede crear entre los nativos digitales y los migrantes digitales, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de una sociedad como los millennials, y de pronto estamos hablando de un migrante digital, los docentes que de pronto no han tenido mucho contacto con esta tecnología. Con esto no quiero decir que los profesores que tengan un mayor edad no pueden acceder o sean más renuentes a la tecnología. Yo creo que podemos cambiar como este paradigma, y conozco muchos docentes que son más empoderados que los mismos estudiantes a nivel tecnológico. Entonces vemos una desigualdad de posibilidades que existen para acceder a la información, al conocimiento y la educación mediante las nuevas tecnologías de la educación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la evolución tecnológica y cómo ha influido esta en cuanto a los principios, ¿cierto? Entonces vamos a hacer como paso a paso, en 5 pasos, y vamos a dividir por generaciones de cómo ha ido evolucionando esta comunicación, y más que todo la comunicación a distancia. Tenemos una primera generación que nace a través de la creación de Gutenberg con la imprenta, nace en los siglos XIX, a principios del siglo XX, se desarrollan los medios impresos, se desarrolla el servicio postal. Pasamos a una segunda generación, nace en la década de los 60, la utilización de los recursos para el aprendizaje como la radio, la televisión, el video. Aquí cabe mucho el tema de Radio Sutatensa. Radio Sutatensa, no sé quién conozca la historia de Radio Sutatensa. Radio Sutatensa nace la historia, muy bien, profesora Liliana, que va manejando y levantó la mano. Cuidado, se choca. Radio Sutatensa arranca con un padre, ¿cierto? Y el padre, para querer llegar a sus feligreses que estaban en las veredas, en las comunas, estaban muy alejados, habla con alguien de la radio y le dice, podemos transmitir la misa por radio. Y al ver como que hubo tanto aceptación y tanto potencial, dijo, pues no nos quedemos aquí, pues vamos y transmitamos educación. Entonces ahí empieza con la radio y empieza a pregonar la educación, ¿cierto? Y pasamos ya a los medios de televisión. Una tercera generación, la generación de los 80, está la integración de las telecomunicaciones con los medios educativos. Ahí empieza fuertemente la informática, y entonces empezamos a ver como una educación asistida por computador, ¿cierto? Pasamos a una cuarta generación, entonces la formación a través del internet, ¿cierto? Esta inicia a los mediados de los 90,
aquí pasamos a una quinta generación. Yo creo que estamos tocando ese escalón de la quinta generación, y es la generación donde se habla de dispositivos móviles, ya no hablamos de celulares. El celular, yo creo que ya nadie utiliza el celular para lo que es, simplemente que es para llamar. Hablamos de dispositivos móviles. Tu celular es una cámara, es el chat, son redes sociales, es una brújula, es una linterna. Entonces, la tablet te sirve para un montón de cosas, teléfonos inteligentes, tabletas, la tecnología simula la intervención de un tutor y de otros compañeros. Entonces, aquí entramos en una evolución de la web, de una web que va creciendo. Entonces, la web nace ni siquiera como lo que conocemos ahorita, que es el Internet. La web nace como algo que se llama la ARPANET, y ARPANET era un dispositivo que utilizaban los militares para comunicarse. Cuando llega al medio de los ciudadanos, ya se vuelve Internet, pero de ahí no dejó de seguir evolucionando. Entonces evoluciona con la web 1.0, 2.0, la web 3.0, que la conocemos todos, que se llama la web semántica, esa es la más reconocida en estos momentos, y empieza la web 4.0. ¿Qué pasa con la web 4.0? Esta web es la que te ofrece soluciones. Entonces, tanta información que tenemos en estos momentos a nivel personal en el ciberespacio, que esta web ya te ofrece soluciones. Entonces, tenemos tus redes sociales, tienen tus fotos, tus datos, tu teléfono, tus gustos, tus likes, qué te gusta comer, dónde te gusta salir. Entonces, ¿cómo te genera soluciones la web 4.0? Entonces, un ejemplo muy fácil es que ya tú le puedes decir, no a tu celular, sino a tu dispositivo móvil, que quieres ir a comer. Entonces, él ya te va a ofrecer, no simplemente, él ya no te pregunta además y te dice, no, ve, tengo estos tres restaurantes que yo sé que te gustan, y existe una promoción que yo sé que te gustan, además de eso, te sirven la cerveza que te gusta, y fuera de eso, te llamo al Uber y te reservo una mesa. Y eso sin tener que preguntarle al dispositivo móvil, él te da esa solución. Otra de las cosas que pasa con la web 4.0 y que la podemos integrar en los aparatos tecnológicos es la domótica. ¿Y qué es la domótica? Es esta interacción que tenemos con los elementos cotidianos y tecnológicos de la casa. Tú desde tu celular puedes llegar a tu casa, antes de que llegues el celular ya te está calentando la comida o simplemente te está avisando que en la nevera falta leche, que ya ya te van a ir a llevar la leche sin tú pedirlo, ¿cierto? Entonces, esa es una evolución muy grande que ha sucedido en esta evolución tecnológica. Y esto que nosotros nos comunicamos ya de forma diferente. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer, entonces aquí va la primera integración, yo creo que es la más importante. Ustedes ven las preguntas orientadoras. Tenemos unas preguntas, espero que las puedan ver, y a partir de estas preguntas, que es de un esquema básico de la comunicación, vamos a entrar a Mindomo y vamos a empezar a llenar la parte. Vamos a crear, Mindomo es un software que genera mapas conceptuales, es un software muy amigable, y lo que hace es, puedes crear en 10 minutos que les vamos a dar conexiones, conceptos, siempre teniendo la reflexión de lo que hemos tenido en estos 5 cursos, ¿cierto? Entonces, a través del Mindomo vamos a crear sinapsis de conceptos, y cada uno puede llegar a intervenir. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir en este momento la pantalla. ¿Listo? Profe Diana Acevedo y la profe Jimena, ¿nos pueden compartir por favor los correos ahí en el chat para poderles compartir el Mindomo y que puedan participar de la actividad, por favor? Sí, claro. ¿Cuál es que es, Marcela? El correo electrónico, profe Diana. Y Alexis, te sugiero que sigas compartiéndolo, como es una herramienta que permite al mismo tiempo que todos estemos participando. Entonces, rico que se esté viendo si quieres lo compartes en este momento la aplicación y todos empezamos a trabajar. ¿Te parece? Sí, voy a terminar de compartir las personas que faltan para que participen y ya lo comparto. Yo ya llegué a mi casa, voy a prender el computador y empiezo a participar. Bueno, vale, gracias, profe. Listo, ya está compartido la profesora Jimena y Diana Patricia Acevedo.
Profe Diana, profe Jimeno, ustedes crearon la cuenta en Mindomo para que puedan ingresar. Si no, la deben de crear con ese correo. ¿Listo? Ay. Ahí están viendo la aplicación. Sí. Alexis, ¿sabes qué te agradecería para tener una inducción rápida? Es decir, como creamos como los enlaces de cada cosito. Listo. Entonces, vamos a ubicar el mensaje, ¿cierto? Ven que con el clic toco mensaje y puedo con el clic derecho primero crear un tópico. Y un tópico me crea como un temita, ¿cierto? Entonces aquí puedo escribir mensaje, que el mensaje pueda ser la claridad del mensaje, ¿cierto? Puedo crear con clic derecho otro tópico que se llame emisor mensaje, que sea mensaje tecnológico, tecnología, para utilizar los mensajes. Si le dan clic derecho a cada uno de los pestañitas que hay, de los cuadros, se les pueden crear desde tópicos, subtópicos y pueden crear, desplegar cada uno de ellos. Pueden hacer relaciones con clic derecho, pueden hacer, al final, aquí en la cuarta pestaña, relacionar mensaje con el emisor. Alexis, muchas gracias. Muy bien, ya veo que empezaron a crear subtópicos en la parte del receptor y en la parte del emisor. Vamos a dar unos 5 minutos para que sigan generando sus conexiones, sus sinapsis en este entorno y continuamos con la exposición. Igual en cualquier momento que quieran seguir llenando el Mindomo lo pueden hacer de aquí hasta que se termine la exposición. Alexis, Señora. ¿me escuchas? Sí. Lo que pasa es que varios compañeros están haciendo algunas preguntas en el chat, entonces te las voy a realizar. Una, Marisol te pregunta, Alexis, qué pena, ¿será que me puedes hacer el favor de explicarme en qué consiste la actividad? Y luego vuelve y escribe, ¿o será que nos vuelves a poner las preguntas? Y la profe Diana Acevedo dice que no le permite interactuar. Ok, de pronto Diana, si quieres me pasa el correo para poder accederla al programa. Ya Marisol, la actividad consiste en, tenemos una estructura básica, ¿cierto? Es una estructura que es la estructura de la comunicación. Entonces, la idea es que en esto vamos a reflexionar de cómo esta estructura podemos generar
más conceptos, más sinapsis, más relaciones entre lo que pasa con el emisor, el mensaje, el receptor y la respuesta. Entonces, como tú, ¿qué consideras que puedes ampliar en la parte de estos 4 componentes, en la parte comunicacional, sobre todo para la educación? No sé si me hice entender de la... Ay, me moví el computador. Alexis, María había Hola. preguntado que si nos podías volver a compartir la pregunta en la actividad. Vale, un momento. Bueno, yo creo que podemos ver una evolución de lo que... aquí pueden ver la estructura del Mindomo. Alexis, sí, ahí se ve. Ok, entonces ahí vamos viendo cómo se va generando una ampliación del contenido, se van generando conexiones, sinapsis, se van generando subtemas. Hay un tema muy importante que es el EMIRE, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre él, y el que borró la parte del centro, pues bueno, puede también escribir también un concepto de comunicación. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con la exposición. Igual a lo largo de la exposición, si se les ocurre otro elemento con el cual puedan llenar el Mindomo, lo pueden hacer. Listo. Entonces voy a volver a la exposición. ¿Todos están viendo bien la diapositiva? Sí, Alexis, se ve bien, se ve perfecto. Ah, no, se está viendo en ese momento el Mindomo. Sí, seguimos viendo el mapa. Ok, espérame. Voy a dejar de compartir un momento. Dale. Ahí, ya la están viendo. Sí, Alexis, ahí ya se ve la presentación. Se ve Muy bien. las preguntas. Vale, entonces continuamos. Entonces, como vemos en esta actividad que tuvimos del Mindomo, vimos una estructura muy básica, es una estructura básica de la comunicación, ¿cierto? Es una estructura muy lineal, es una estructura muy cuadriculada, donde se establecen los principios básicos de la comunicación, como todas las hemos estudiado desde que estábamos en la primaria, que es el emisor, el canal, el receptor y la retroalimentación, ¿cierto? Esto va pues con unos apartes que es el ruido, ¿cierto? Interferencias. Yo creo que este tipo de comunicación lineal, yo creo que ya se rompe con todo lo que hemos venido en la evolución tecnológica, ¿cierto? Ya no estamos hablando de una unidireccionalidad, ¿cierto? Ni siquiera de una bidireccionalidad, estamos hablando de una comunicación omnidireccional. Entonces, como aquí podemos ver, desde la tablet aparecen un montón de conexiones, de sinapsis, de relaciones. Entonces, y eso lo hemos reflejado en la evolución tanto de la educación presencial como de la enseñanza virtual, ¿cierto? Pero tenemos
No podemos dejar aparte que existe en la enseñanza presencial la interacción, donde se comunican mediante signos verbales y no verbales, palabras, gestos, intenciones. Es más sencillo en una clase presencial ver si un estudiante tiene una pregunta, una duda, solo con la mirada, solo con verla, cómo se desarrolla, con ver su respuesta, con ver si se agita o no se agita. Yo creo que esos elementos son muy importantes. La enseñanza virtual pues tiene un punto a favor que favorece el flujo de la información y el conocimiento. No solo Alexis, qué pena te interrumpo. Aquí la profe Diana Patricia Acevedo dice que la comunicación es pluridireccional y que todos esos aspectos de la mirada, de los gestos, se resumen en la comunicación no verbal dentro de la presencialidad. Es muy notable. súper bien, eso. Entonces, qué bueno ese comentario. Entonces, ¿de qué forma o de qué manera el problema de la educación virtual, con las limitaciones que entre ellas al canal o al medio o las interfaces de lo que estamos hablando, son capaces? Entonces, cómo la comunicación virtual es capaz de transmitir esta parte humana, cómo estas expresiones o cómo las suplimos en la comunicación virtual. Entonces, aquí les abro el micrófono si alguien quiere exponer o si alguien quiere ubicar algo en el chat de cómo suplen en la educación virtual toda esta forma de transmitir conexiones humanas. Yo creo que justamente este tipo de herramientas que estamos utilizando permiten ver pues, la expresión de las personas, si está comprendiendo, pues, si hace movimientos de sí o de caritas de que no, pues porque hay un poquito pues, de contacto humano, entre comillas, de ver a la otra persona. Es como cuando en los cursos 100% virtuales de la universidad les decimos a los profes que las explicaciones de las clases, pues porque las acompañan, tiene que ser el video. O sea, si es 100% virtual, hay que dar la oportunidad a los estudiantes de que vean quién es su profesor. Si es altico, si es flaco, si es gordito, si se coge el pelo, si tose, algo que los vuelva humanos, pues. Muy bien. Yo quiero decir algo. Yo creo que ahí Vale. entra a cobrar importancia lo que son los encuentros sincrónicos, porque si bien existen encuentros asincrónicos, esos no suplen como esa necesidad del contacto semi-humano que permiten estos encuentros sincrónicos. Yo quiero complementar una cosita, si me lo permiten. Vale. Hay un punto en el que la comunicación roza demasiado con la psicología. En los ambientes virtuales de aprendizaje, la comunicación es el factor clave para la humanización del proceso, porque de ella depende que el estudiante realmente sienta que hay una persona al otro lado del computador que lo está acompañando en el proceso. Pero hay que tener en cuenta que la comunicación en entornos, digamos, presenciales favorece a las personas, y aquí viene la psicología, que tienen una personalidad extrovertida, ¿cierto? Que el manejo interpersonal con otras personas, con grupos de personas, no les da tan duro como a las personas introvertidas, que de pronto en los ambientes virtuales tienen unas herramientas diferentes que les permiten expresarse con mayor facilidad al no estar entablando en conversaciones con un gran número de personas o con una persona con un nivel de autoridad mucho más alto. Digamos que en algunos espacios, sobre todo pues teniendo en cuenta la psicología y las personalidades de cada uno de los estudiantes, la deshumanización que tienen los entornos virtuales a veces les facilitan comunicarse. O sea, no siempre es un impedimento para la persona. Alexis, la profe Liliana dice, que tenga la profe Diana, la que diría que cambiaría los canales, de alguna manera se favorecen algunos aspectos que los caracterizan, de todos modos se logra la comunicación, otros elementos permiten influir, sentir, percibir, a pesar de que se priva parcialmente de la cercanía. La profe Liliana Páez dice, de acuerdo con la profe Diana, e inclusive en la presencialidad no se garantiza que la comunicación sea 100% efectiva. Entonces las dificultades o falencias se dan en los dos escenarios. Muy bien. Agregar también que esta relación está en construcción. O sea, en el diploma de la universidad
universidad que estamos virtualizando en la unidad sobre fundamentación pedagógica y didáctica. La profe Marina Quintero, que no sé si ustedes la conocen, es una jubilada muy reconocida en la universidad que se ha dedicado precisamente a tratar esta relación que se establece entre los estudiantes y los docentes en la educación. Y yo le preguntaba por esta relación en la virtualidad y ella me decía, le tocó inventársela. Y realmente yo creo que esto es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de inventar esa y construir por distintos métodos, como los encuentros, como los foros, como el correo, como el trabajo colaborativo, pero eso está en construcción. Yo, cuando ella me respondió eso, me quedé pues como choqueada, pero he seguido pensando y yo creo que si la gente se enamora por internet, si las amistades continúan por internet, o sea, el vínculo se puede construir, lo que pasa es que hay que mirar cómo, que es lo que estamos haciendo un poco a través de estas herramientas. Muy bien, profe Jimena. Alexis, Sí, qué pena. La vale. profe Patricia dice que incluso quienes no tienen mucha capacidad de oralidad o no les gusta, se sienten como en libertad de actuar, que es una construcción social como el conocimiento. Y David dice que cada persona tiene habilidades comunicativas diferentes y los ambientes virtuales pueden cohibir o desinhibir a diferentes tipos de personas. Muy bien, que toquen ese punto, porque hoy, inclusive con la profe Diana, estábamos hablando de esa participación. Entonces, no simplemente la participación del que levante la mano, del que escriba en el chat, del que tenga la oportunidad de hablar por micrófono. Yo creo que de cierta forma todos participamos, ¿cierto? Entonces, si hiciéramos el ejercicio y nos colocáramos como sensores en el cuerpo, yo creo que así no modulemos, estamos haciendo sinapsis, haciendo conexiones, estamos sintiendo, ¿no? Entonces, nuestro corazón palpita de diferente forma cuando vemos que un tema es más relevante que otro, cuando nos apasiona algo. Entonces, yo creo que toda la participación y la comunicación va mucho más allá de la oralidad, de lo verbal, de lo gestual, de lo escrito. Y eso creo que es muy importante, que tenemos que resaltar como a los estudiantes, no porque el que se quede callado pensemos que no esté participando. De alguna forma yo creo que esa es el aprendizaje significativo, eso es lo que tenemos que lograr. Lograr un aprendizaje significativo es simplemente cambiar a ese sujeto que está del otro lado, que está escuchando, y cambiarlo como a través de las experiencias que les vamos a dar nosotros como docentes, como pedagogos o nosotros también como estudiantes. Entonces, Alexis, qué pena. Por cuestiones de tiempo debemos adelantar la exposición porque todavía falta y estamos poquitos de tiempo. Vale. Entonces, voy a seguir con la exposición. Vamos a tratar un tema que apareció en el Mindomo, muy interesante. Y es los factores de cómo la interactividad y la tecnología van evolucionando. Entonces aparece un término que es el EMIREC. Entonces, ¿qué es el EMIREC? Es tanto el emisor como el receptor en los entornos virtuales que emiten y reciben. Ya no solo es emisor y receptor. Ya se vuelve el tema, se fusiona. Es emisor y receptor, EMIREC, ¿cierto? Entonces, evoluciona a lo largo de las décadas y aparece por allá en los años 60. Y así un poquito de historia, que crea como el término es Jean Cloutier, ¿cierto? Entonces, es un desarrollo tecnológico que permite que el receptor pueda ser al mismo tiempo emisor. Entonces, aquí vemos ya la evolución de nuestro código, ya no de receptor-emisor, sino que ya todos se fusionan para hacer interactuar simultáneamente. Entonces, el EMIREC se evoluciona en la palabra de prosumidor. Entonces, el prosumidor es el que produce también, produce y consume al mismo tiempo, ¿cierto? El Internet es como... Hay una frase de Pierre Levy que dice: el Internet como un entorno participativo permite la integración del conocimiento individual para construir un conocimiento compartido superior. Entonces, lo que él manifiesta es que todos sabemos, no alguien, no una persona sabe de todo, sino que todos sabemos de algo. Y si entre todos nos comunicamos y hacemos conexión, nos conectamos, podemos ampliar
este conocimiento. Entonces, esto es lo que hacemos con este mapa conceptual que estamos creando en el BIM-DOMO. A partir de una estructura básica vamos a ampliarnos, vamos a ver cada uno de nosotros cómo podemos evolucionar esta estructura. Entonces, no sé, voy a volverles a abrir el micrófono. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Qué opinan sobre el EMIREC, sobre que somos prosumidores? ¿Cómo nos convertimos, dejamos de ser receptores y pues empezamos a consumir también? En los noticieros se ve eso con lo de usted es el periodista soy yo, algo así. No se quede callado, denuncia. Eso. Entonces, antes solamente veíamos las quejas de los demás, leíamos las quejas de los demás, pero ahora las personas pueden hacer la grabación de la inundación en la escuelita y lo emiten en un medio de comunicación, tanto televisivo como online. Y así, ese es un ejemplito pues de EMIREC para aportar. Muy bien. Yo pensaría que el punto clave en el que podemos empezar a hablar de EMIREX es con el auge del Internet, sobre todo alrededor por los mediados de los 2000, cuando llega la banda ancha, que, digamos, las personas adquieren la capacidad de acceder a las herramientas que necesitan, no para crear sus contenidos, sino para compartirlos. Porque antes de eso, digamos, hacer un libro era muy sencillo, pero ¿de dónde lo publico? Si hoy yo hago un libro, hay una infinidad de páginas donde yo puedo publicarlo y le da visibilidad en la web. Entonces, yo creo que digamos, el auge o la verdadera fuerza del término EMIREC es directamente proporcional a la capacidad de publicar y de compartir lo que se produce. Y por eso es que Internet es clave al hablar ¿cierto? La cuarta generación de las comunicaciones. Por aquí la profe Diana Acevedo dice que se hace referencia a la interactividad pura, y la profesora Diana Ospina resalta el concepto de prosumidor. Creo que en relación con lo que estaba diciendo David, y yo quería decir que como uno de los aportes que yo hice en el foro de aprendizaje virtual fue con respecto a cómo el estudiante dentro de un entorno virtual deja de ser solamente un receptor y debe tomar también el papel de un emisor. En la medida en que esto genera una interactividad más constante y hace más partícipe al estudiante dentro de ese entorno, ¿cierto? Porque entonces eso genera la motividad. Lo ayuda a que se sienta como más incluido dentro de esos espacios y genera como en él un deseo de seguir construcción dentro de un entorno virtual. Muy bien. Yo creo que por tiempos, yo creo que debemos ir avanzando y creo que le puedo dar la palabra a mi coequipera que me ha ayudado mucho en este proceso, que es Valentina. Te voy a compartir la pantalla, Valentina. Si quieres, hay unas pequeñas recomendaciones, si las quieres leer o si las quieres ampliar. Ale, un momento, tiempo. Liliana Tobón dice: además existen las redes sociales que conectan las personas con los medios y tránsito de esta información. Creo que ese es un aspecto clave dentro de lo que es el prosumidor y el EMIREC, porque las redes sociales son como ese portal que permite crear constantemente un contenido, recibir un contenido. Bueno, voy a compartir pantalla otra vez, Valentina, listo. Dale. Bueno, antes de las recomendaciones, una pildorita muy pequeña. Esto es como un dato curioso, una pildorita psicológica, ¿cierto? Hay un efecto muy chévere que se llama el efecto Pigmalión, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el efecto Pigmalión? Entonces, eso lo puedo dar como un ejemplo que hicieron con los estudiantes. También lo hicieron con ratas de laboratorio. Pero bueno, vamos a hablar con estudiantes. Cogieron varios estudiantes, por decir 30 estudiantes, y determinaron que todos 30 tenían un coeficiente intelectual muy parejo, ¿cierto? Entonces, el efecto Pigmalión, lo que pasa fue que escogieron a 4 o 5 estudiantes y en sus instituciones educativas les dijeron a los docentes: ¡wow! Estos muchachos son la crema innata, son un potencial gigantesco porque el coeficiente intelectual es demasiado alto. Entonces, ¿qué pasó con estos estudiantes?
Después de cierto tiempo empezaron a ver que estos 6 estudiantes que escogieron aleatoriamente, que tenían el mismo coeficiente intelectual que los otros, empezaron a evolucionar en su coeficiente intelectual de verdad, empezaron a ser mejores estudiantes, empezaron a ser mejores, a entender más, a participar más. Y el efecto Pygmalion descubrieron que no era un placebo, simplemente descubrieron que los docentes les habían dado más oportunidades, se habían tomado el tiempo de invertir más en esos estudiantes, de explicarles más, de darles más motivación, de creer firmemente que es un hecho, que ellos podían, de tener una expectativa de que se va a cumplir y que pudieran cumplir lo que ellos les estaban pidiendo, les exigían un poco más, los acompañaban en cuanto a la comunicación. Entonces yo creo que todos deberíamos, como de cierta forma, realizar el efecto Pygmalion en cada una de las docentes de las clases que damos y en decirle a estos muchachos y prestarles más atención para que en verdad sí surjan. Ya con esto vamos terminando y le doy la palabra a Valentina Pinich. Bueno, el compañero Alexis y yo construimos como unas sugerencias a partir de los textos que leímos de cómo amenizar la comunicación en un entorno virtual, ¿cierto? Entonces, lo primero es preguntarte quién dice, o sea, el emisor quién es, qué quiere decir, a quién le va a decir el mensaje, qué canal va a utilizar y qué efecto se desea en la persona a la que se le va a transmitir el mensaje, ¿cierto? Eso corresponde mucho al mapita que se construyó en el MINDOMO. El quien dice corresponde al emisor, al receptor, el canal tiene que ver con el mensaje y qué efecto se desea va muy ligado a la respuesta que le quiere tener de la persona, ¿cierto? Considerar las posibilidades y limitaciones del grupo y el espacio. Eso lo pensamos en el sentido en que no todos los grupos de personas que utilizan entornos virtuales tienen las mismas necesidades y las mismas capacidades. Es decir, no es lo mismo hablar desde un entorno virtual con un niño, con un joven, con un adulto, que con personas universitarias, que con personas que están en un colegio o con un curso específico que requiere unas necesidades específicas. Entonces es importante tener en cuenta eso a la hora de desarrollar una comunicación. Generar una interacción de buena calidad. Eso tiene que ver con la conectividad, con los espacios que se disponen, con cómo se piensan los espacios. Aquí abajo dice conectividad, recursos adecuados y cooperación. Eso tiene que ver mucho pues, con esa interacción de buena calidad. Tener en cuenta que los roles de emisor-receptor varían. Eso tiene que ver con lo que les explicaba ahorita Alexis del Emirec, que ahora no es una comunicación de ellos de emisor tu receptor, no, sino que tenemos que generar una comunicación donde esos roles varíen, seleccionar la información en términos de calidad y no de cantidad. Es muy importante a la hora de desarrollar una buena comunicación que lo que se va a transmitir sea muy concreto y entre más corto, mejor, porque si no se pierde pues en el tiempo y el espacio. Realizar una buena motivación y por último, desarrollar habilidades escritas. Eso lo pensamos en términos de que un tutor en la virtualidad utiliza mucho lo escrito. Por ejemplo, si ustedes notan, todas las unidades que generó la profe Diana tienen como unos conceptos, tienen como unos aspectos generales, unas cosas muy puntuales, también las rúbricas, todo, y es de forma escrita. Si bien ella genera videos para poder, digamos, puntualizar todo eso y explicarnos desde lo escrito, digamos, un curso que sea totalmente virtual, que no tenga una intervención directa del profesor, necesita que el aspecto escrito sea muy puntual y muy claro. Además de que tiene que tener buena ortografía, una buena redacción. Incluso se sugieren algunos aspectos para la redacción. Es que usted piense la idea, la estructure, luego la redacte y por último vuelva y la revise. Alexis, no veo. Ya te estaba compartiendo, es que vi que estabas profundizando y... Bueno, ya por último, ser bueno escuchando, opiniones pues, de los estudiantes, diseñar espacios de comunicación de fácil acceso, o sea, que todo se pueda encontrar de manera ágil y fácil, tener una disponibilidad para
digamos, atender las necesidades de la estudiante, actitud cooperadora y por último, y no menos importante, el respeto. Siempre tener una comunicación en el marco del respeto. Y quisimos darles como algunos consejitos que pueden usar a la hora de comunicarse en un entorno virtual y también pueden ser usados para presencial. Y es la distinción de género. Pues siempre hablar de compañeros, compañeros, queridas, queridos. Usar los nombres es muy importante. Notamos que la profe Diana siempre los llama por los nombres. Eso es demasiado importante porque en la virtualidad uno como dice, ah, no, aquel que está en el cuadrito de la derecha al lado de la profe Diana. No. Ser considerados con las solicitudes, hacer referencias a los mensajes cuando se responden correos, es muy importante hacer como referencia a esos mensajes y siempre decir cosas buenas y dar unas correcciones como que sean muy desde lo positivo y ya. Bajar de compartir. Faltan 3 minutos y por último les voy a compartir cómo nos quedó nuestro mapa mental con la aplicación de Mindomo. ¿Todos pueden ver la aplicación? Sí. Entonces, a partir de una estructura muy básica, queríamos que todos fueran prosumidores en esta sesión y en todas, pero esto fue como la construcción colectiva de lo que hicimos. Y el resumen, creo que del curso también y de la reflexión de lo que es para nosotros una comunicación en un entorno virtual. Entonces vemos que siempre existen elementos importantes, muy chévere lo del prosumidor, prosumer y emiré. Y yo creo que ya, muchas gracias a todos por la oportunidad, a la profesora Diana y a Valentina también, muchas gracias. Yo quería decir una cosita antes de que te vayas, y es que parte de la comunicación está en la manera en la que se transmiten los contenidos, y tu presentación es un ejemplo perfecto de un buen diseño para presentar contenidos amenos. La presentación te quedó muy bonito el apoyo visual, el color, la fuente. Entonces, eso también es comunicación, una competencia que tenemos que desarrollar todos los docentes para presentar los contenidos bonitos, amables, motivadores y para los diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, felicitaciones, Alex. Ay, muchas gracias, profesora. Alexis, un momento que la profe Diana dice que no comparte la distinción de género. Hay una ley lingüística universal que se llama la ley de la economía lingüística y orienta la comunicación a ser concisa sin necesidad de extenderse. Nombrar femeninos y masculinos hace pesada la comunicación y se torna tediosa. Estoy de acuerdo con la profesora Liliana. Ay, yo también. Pues bueno, no sé, profesora Diana, ya sí Bueno. le doy la palabra para que realice el cierre usted de esta sesión. Pues muy emocionada, como en todas las exposiciones, en todas las socializaciones que han hecho. Me encanta ver cómo cada quien le imprime todo esa parte como tan personal y tan individual, y cómo le marca esa impronta a la presentación. Y pues la verdad, ahorita cuando hablaban justo de este asunto de que siempre hay interacción, y en este ejercicio pues que me he propuesto con la invitación que les hice de trabajar de manera colaborativa, pues justo compartía con Mónica y creo que con Alexis también, que a mí me gustaría que nos diéramos un último encuentro, ya como para ahí sí volver porque yo todo el tiempo, si bien no he estado, digamos, interrumpiendo, porque he permitido como que se despliegue y se abra como toda esta participación, siempre he tomado un rol muy interferente en los cursos que trabajo, ¿cierto? Porque es como una necesidad del docente de legitimar, esto es así, esto es así.
Y de todas formas yo sí siento que voy a la necesidad de entregar un cierre que voy a ir haciéndolo durante esta semana, pero yo sí quiero que nos encontremos ya soltando un poco, digamos, esta presión de presentar un contenido, una información, y hablemos de lo que fue esta experiencia, de esta experiencia para cada uno de nosotros, incluso ahí tener también la oportunidad yo de hablar y compartir también mi percepción desde este lugar y desde este rol en el que estuve, que cuál fue como la, digamos, ese propósito que me planteé y cómo lo viví en cada momento y cómo enfrentaron todos y cómo enfrentamos, porque yo también hay ese reto de conformar esta comunidad de aprendizaje. Entonces, si les parece, dentro de 8 días, yo durante esta semana seguiré haciendo los cierres, voy a hacer unos cierres ya también totales en video, ahora que ya todas las cartas han sido puestas sobre la mesa. Y dentro de 8 días, si les parece, hacemos ya un encuentro más, digamos, más tranquilo en el sentido de que nadie va a tener la presión de tener que estar preparando algo. Bueno, la profesora Diana dice que sí, Liliana, entonces... Una fiesta virtual. ¿Ah? Hagamos una fiesta virtual. Una fiesta virtual, eso. Y bueno, muchísimas gracias. Me parece que este tema, pues, es un tema supremamente apasionante y de verdad que si nos quedamos nomás, que inclusive inicialmente la idea del curso era solamente trabajar alrededor de este tema de la comunicación en la virtualidad, porque de alguna manera, como decía Alexis, es transversal. Y bueno, finalmente, como en la propuesta ya que se replanteó para esta versión del curso y que se trabajara, se pudiera explorar sobre esas otras competencias de los docentes ya más específicas, pues se introdujeron estos otros temas que son nodales también dentro de la formación en estos espacios. Pues yo sí quisiera, de verdad que Alexis, felicitarlo especialmente porque fue el único equipo en el que él tuvo que hacer equipo con sí mismo porque no logró, digamos, tener estos coequiperos. Y me pareció muy curioso que en la primera diapositiva aparecieran los nombres de todos los coequiperos que en realidad no estuvieron presentes, digamos, en su participación, y eso también es bien curioso porque es parte como de lo que culturalmente se lleva, como estar también sosteniendo a otros, y yo entiendo que pueda tener muy buena intención, pero de verdad que aquí se ha sido claro que digamos, el desempeño corrió por cuenta de él y afortunadamente tuvo quien lo respaldara también al final, pero bueno, maravilloso que aún sin la formación total como pues sin estar en esa formación previa de pregrado como docente, se metiera con ese entusiasmo y con esas ganas a sacar adelante esta temática y compartir con nosotros toda esa información y todo ese conocimiento. Entonces, muchas gracias. Una cosa en relación con eso, es que en la virtualidad, tanto para el docente como para el estudiante, el trabajo es intenso, porque es que en la virtualidad uno debe evidenciar el trabajo. No es como la presencialidad. Hablemos de una diplomatura presencial, no hablemos de nada formal. Una diplomatura presencial, la gente puede ir a calentar silla, perdón que lo diga así, pero ya, sí, muy bien, pero no necesariamente hay evidencia de trabajo, evidencia de una entrega, mientras que la virtualidad lo exige. Entonces eso es, pues por eso más valor para Alexis. Igual, muchas gracias como por los elogios y todo. Sí, quiero también agradecerle mucho a mi coequipera, pues que me ayudó demasiado, me aterrizó en muchas cosas, a Valentina, que niña más pilosa. Muchas gracias, de verdad, me aterrizó demasiado. Y a la profe Diana también.
Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días y bueno, los invito como a que vayan también en esta semana a darse como el espacio de revisar las participaciones de los equipos, de quien todavía quiera comentar, hacer alguna complementación de algo, pues que lo comparta, porque la idea es ya hacer el cierre y bueno, estaremos también, me gustaría que estén también como al tanto de lo que voy a compartir, porque el cierre que haríamos la semana entrante, pues también quisiera como retomarlo, justamente como de ese contraste que voy a hacer entre, bueno, esto que también esperaba yo que se pudiera dar, de ese ideal que siempre mantenemos los docentes como respecto a lo que queremos que se logre dentro del curso, y lo que, digamos, dentro de las posibilidades, de las necesidades y de los intereses de cada uno de los participantes, emergió finalmente. Entonces, bueno, estaremos en contacto y nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.